Buenos días, doctora Tamara León. Mi nombre es Michelle Estefanía Zambrano Mila, perteneciente al M8. Hablaré acerca de los epitelios. El epitelio es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí, asentadas sobre su respectiva membrana basal. Recubren todas las superficies libres del organismo y constituyen el revestimiento interno de las cavidades. Origen. Los epitelios provienen de las tres hojas germinativas del embrión, como son el ectodermo, el epitelio de la piel, el mesodermo, epitelio de los vasos sanguíneos, y el endodermo, epitelio del estómago. Características. Les hablaré de las principales, como son: algunos epitelios pueden producir sustancias denominadas hormonas. Los epitelios se renuevan cada cierto tiempo, como la piel, que se renueva cada 30 días, o el estómago, que se renueva cada 3 o 4 días. Pero lo principal es que los epitelios en su estructura no contiene la presencia de vasos sanguíneos, por lo que su nutrición se realiza por difusión, basada en el principio de osmosis. Es así como los nutrientes tienen necesariamente que provenir de los tejidos vecinos. Clasificación. Se clasifican en simples, compuestos, especiales, glandulares y neuroepitelios, siendo los tres primeros los principales. Los simples se caracterizan por tener una sola hilera de células, asentadas sobre su respectiva membrana basal. Hablaremos del epitelio simple plano. El epitelio simple plano tiene una sola hilera de células de forma aplanada, como podemos observar aquí. Estas células son planas, parecidas a un huevo frito para facilitar su ayuda, por lo que si se les ve de perfil, como aquí, se observa a manera de unas líneas, con el núcleo que sobresale un poco. Pero de otro lado, si se le ve desde arriba, se verán de diferente forma, logrando observar su espesor, su largo, su ancho, el núcleo central redondeado. Este se caracteriza porque se encuentra formando la parte interna de los vasos sanguíneos, a la que se le denomina endotelio, pero también como cubierta de algunos órganos, a la que se le denomina mesotelio, como el intestino delgado, específicamente el peritoneo, entre otros. Otra forma de denominarla puede ser células escamosas o células pavimentosas. El epitelio simple cúbico, constituido por una sola hilera de células de forma cúbica, las cuales poseen un núcleo redondo ubicada en el centro. Es propio de los conductos excretores de las glándulas, pero también de la cubierta del ovario en los plexos coloides, entre otros lugares. Simple cilíndrico, constituido por una sola hilera de células cilíndricas, asentadas sobre su membrana basal. Estas células son más altas que anchas. Su núcleo tiende a ser ovalado y se encuentra ubicado en la mitad basal de la célula, también un poco alargado. Podemos encontrarlo en las trompas de Falopio, en la vesícula biliar, en el intestino delgado, entre otros. Sin embargo, en ocasiones este epitelio en su borde libre presenta microvellosidades o cilios, dependiendo del lugar de localización. Cuando tiene microvellosidades se le denomina epitelio cilíndrico con microvellosidades, o también epitelio con chapa estriada o en orla. Por otra parte, cuando tiene cilios, es denominado epitelio cilíndrico ciliado. Vamos a ir avanzando con los epitelios estratificados. Estos pueden tener de 2 a muchas más hileras, unas 30, unos 50, dependiendo del lugar donde se encuentren. El epitelio estratificado plano casi no existe.
Sin embargo, únicamente lo podemos encontrar en etapas embrionarias. El epitelio estratificado cúbico consta de más de una hilera de células cúbicas asentadas sobre su membrana basal. Lo encontramos en la parte interna del ovario, en la teca externa, al igual que en los conductos excretores o secretores. Este es propio de los conductos galactóferos de las membranas de las glándulas mamarias. También encontramos en la uretra prostática, entre otros lugares. Consta de 2 o más filas de células cilíndricas. Hablaremos de los epitelios especiales. Hablaremos de los epitelios especiales. Aquí encontramos los siguientes: el epitelio estratificado plano con queratina, el epitelio estratificado plano sin queratina, el pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes y el epitelio de transición o polimorfo o mixto. El epitelio estratificado plano con queratina está constituido, como todo epitelio, de células y membrana basal, pero este consta de varios estratos. Primero encontramos la membrana basal. Seguido de esto está el estrato generatriz o basal, que consta de una sola hilera de células cilíndricas, las cuales son las células madres que están en constante mitosis. Luego tenemos los estratos espinosos, que constan de varias hileras de células de aspecto poligonal o hexagonal. Debido a que en observación directa con el microscopio se veían a manera de espinas, pero se llegó a la conclusión de que eran complejos de unión denominados desmosomas. Pasa también a ser denominado estratos de Malpighi. Posteriormente viene el estrato granuloso, que consta de 3 o más hileras de células de aspecto granuloso. Son células aplanadas con gránulos en su interior. Hay gránulos de dos tipos. La primera es la queratohialina, que es el precursor de la queratina. El segundo es los cuerpos de Onsland, que a futuro formarán la ceramina de la piel. El siguiente estrato encontraremos el estrato lúcido, de 3 a 5 hileras de células generalmente planas. Este nombre está dado debido a que cuando se observa en el microscopio podemos observar como que se encuentran luminosas, iluminadas. Finalmente tenemos el estrato córneo. Consta de varias hileras de células de aspecto plano, pero la característica esencial es que estas células van perdiendo sus núcleos. Y córneo debido a que ayudan a captar agua. Son las células que se encuentran en última instancia y estas harán apoptosis debido a su proceso de maduración. Todas estas capas forman el epitelio estratificado plano, pero aquí va lo más importante. Lo último que sobresale en esto es la queratina, que está dada a manera de hilachas. Esta proviene de la queratohialina, la cual es un precursor de esta. Es muy importante debido a que tiene funciones como la de evitar la pérdida de agua, aportar a la luminosidad de la piel, entre otras. Cabe hacer una aclaración importante, que el estrato lúcido es únicamente propio de las palmas de la mano y las plantas de los pies. Es decir, que no encontraremos en todos los lugares de la piel, del cuerpo. Por ejemplo, en los párpados este estrato no se encontraría. Ya. Al conjunto de estas células se las denomina queratinocitos.
Sin embargo, existen otras células ubicadas en el interior de esta, como son los melanocitos, que se encuentran entre el estado espinoso y el basal. Y en su interior tienen melanosomas, que se encargan de dar la coloración a la piel. Luego tenemos otras células denominadas células de Merkel. Estas células tienen prolongaciones citoplasmáticas a manera de un pulpo, pero es una célula nerviosa la cual da la inervación respectiva a este epitelio. Finalmente encontramos las células de Langerhans, muy parecido de igual forma a un pulpo por sus prolongaciones. Esta célula es binucleada y es una célula de defensa, parte del sistema inmune y para actuar ante diferentes infecciones, fagocitando células, bacterias, entre otras. El epitelio plano sin queratina es propio de las mucosas como la lengua, el esófago, entre otros, compuesta de varias capas o estratos. La primera es la membrana basal. El primer estrato basal, constituido de una sola capa de células cilíndricas. Posterior a este, el estrato poliédrico, constituido por células poliédricas. El siguiente del estrato granuloso. Y el siguiente un estrato de células planas. La característica es que no poseen queratina. En vez de esto pueden tener mucina, lo que le da la característica de ser húmedo, en vez de queratina. El epitelio estratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes Esto quiere decir que es falsamente estratificado debido a que la presencia de los núcleos se encuentran localizados en diferentes partes, por lo que les observa falsamente estratificado. Hay una sola hilera de células, pero al ser observado al microscopio se le mira como que fuera varias células, debido a que los núcleos se encuentran a varias alturas. Y además tiene la presencia de células caliciformes que son a maneras de cáliz. Y ciliado por la presencia de cilio que tienen funciones de barrido. Este epitelio es propio de las vías aéreas, además del testículo y las trompas de falopio. Finalmente tenemos el epitelio de transición polimorfo. Es propio de las vías urinarias uréteres. El término polimorfo está dado por las diferentes formas de las células de transición, llamado así porque es parecido a una esponja, la cual es capaz de adaptarse a ciertos lugares. Y mixto por las diferentes formas de células, además la combinación que hay entre estos. Constituido por una membrana basal. Sobre esta se asienta un estrato basal constituido por una sola hilera de células cilíndricas. Siguiente a este, el estrato poliédrico de 3 a 4 hileras. Y finalmente el estrato polimorfo, donde las células son de diferentes formas, pero por lo general son de forma cilindroide, con núcleos bien grandes, bien pigmentados. Y aquí hay células específicas como son las células de raqueta, parecidas a esta, y células en ojo de búho, las cuales tienen 2 nucleolos, por lo que se les denomina de esta manera. Y se encuentran en la superficie, en el borde libre. Esto es todo y lo principal en cuanto a epitelios. Muchas gracias por la atención prestada y espero tenga una linda tarde. Gracias.